Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio hasta las 22. Los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información. En un rato está Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional y economista. Así que intentaremos saber cuál es la visión de la oposición por los 205 pesos. Miércoles, clásico de los miércoles. Jorge Asís estará charlando con nosotros. Más los temas de mis compañeros. ¿Qué pasa, Nacho, por dónde? Bueno, vamos a hablar de la inseguridad. Se metió de lleno en la campaña y el Frente de Todos hoy salió en bloque a cuestionar y a apuntar y a responsabilizar a Juntos por el Cambio por el tema y el aumento de la inseguridad. Rosario Ayerdi, ¿por dónde vamos? Además de las elecciones del domingo, antes hay un cambio en la cúpula de la Central de Trabajadores Obreras. Y vamos a contar quiénes van a asumir en un triunvirato y si van a estar cerca de Alberto Fernández, más cerca de Alberto Fernández y menos cerca de Cristina Kirchner. Martín Angulo, ¿dónde vamos? El cierre de campaña es con una denuncia por campaña sucia. El Frente de Todos lo denunció hoy en el juzgado electoral de María Servini. En la ciudad de Buenos Aires denuncian una pegatina de afiches vulnerando y en contra de sus propios afiches. Vamos a estar contando de qué se trata esta denuncia y hoy también comenzaron a declarar exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a familiares de Lara San Juan. 4 puntos centrales para recorrer en esta noche de A24. El primero es la Casa Rosada. Obviamente hay mucho movimiento. Allí está en vivo Cristian Balbo. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? 4, 5, 6... Buenas noches, Luis, colegas. A ver, presidente Alberto Fernández en modo campaña. Hoy no visitó la Casa Rosada. Lo que hizo fue ir a Lomas de Zamora, en donde estuvo visitando una fábrica de productos eléctricos. Lo hizo junto al gobernador Axel Kicillof, el jefe de gabinete provincial Martín Insaurralde y Victoria Tolosa Paz. Desde aquí, desde la unidad médica presidencial, por ejemplo, en el día de hoy, la información que difundieron es que su esposa Fabiola Yáñez está cursando la semana número 16 de su embarazo y que recibió la segunda dosis. ¿Qué pasó aquí en Casa de Gobierno? La que estuvo sí fue la ministra de Salud, Carla Bisotti, acompañado por Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, Luis, para anunciar el tema del congelamiento de precios junto con las cámaras de los distintos laboratorios, retroactivo, desde el 1 de noviembre hasta el 7 de enero. Esta es la información que se dio a conocer hoy aquí en la Casa de Gobierno. Pero ¿qué pasa? Mañana es el cierre de campaña, Luis. Se va a hacer en Merlo. Lo que están adelantando es que no va a ser un cierre de campaña nacional. Es decir, hubo muchas malas noticias para el gobierno en los últimos días. El problema de la inseguridad a partir de los incidentes que se registraron con el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. El tema de las encuestas, que no están ayudando, pero hay que ver lo que va a pasar el domingo porque ya prácticamente no se confía en las consultoras. Y el tema de la salud de la vicepresidenta Cristina Fernández después de la histerectomía a la que fue sometida en el sanatorio Otamendi. Mañana el cierre sería provincial y no nacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque no estaría ninguno de los gobernadores, exceptuando Axel Kicillof. También se habla de que no podría estar la cúpula de la CGT. Y nos preguntamos, ¿estará mañana presente la vicepresidenta en el cierre de campaña en Merlo? Es una gran duda, un gran interrogante. Por el momento no estaría, como tampoco tal vez podría llegar a estar el próximo domingo votando en el Calafate. Hay que ver si por prescripción médica tiene que quedarse con reposo absoluto aquí en Buenos Aires y no podría votar el domingo próximo la vicepresidenta en el Calafate. Lo cierto es que el cierre de campaña mañana en Merlo se reduce al ámbito provincial, con intendentes, con el gobernador Axel Kicillof, con los candidatos de la provincia de Buenos Aires, pero sin la presencia de los gobernadores. Repetimos, la actividad hoy aquí en Casa de Gobierno pasó por el tema del congelamiento de precios con los laboratorios. No estuvo el presidente de la Nación, que está tratando de sumar votos día a día de aquí a la veda del próximo viernes. Bien. Y esperando ver el resultado del próximo domingo. Gracias, Cristian. Sobre este tema justamente tiene más información. Rosario, contanos, por favor. Como decía Cristian, no va a ser un cierre nacional como se había pensado el Frente de Todos las semanas anteriores, que los gobernadores estén arriba del escenario, mostrar unidad más allá de la figura de Cristina Kirchner, que se preveía que no podría participar del acto. ¿Cuál fue la decisión? Hacer un cierre bonaerense. Lo que están diciendo a los gobernadores es quédense en busca de los votos, estos votos que se terminan de definir a último momento, sobre todo la gente que no fue a votar, lo quieren circunscribir a la provincia de Buenos Aires. Tiene también que ver con que prevén una derrota en el territorio bonaerense, más allá de que especulan con que se puedan acortar las diferencias
del 12 de septiembre. Cristina Kirchner finalmente no va a viajar a Río Gallegos el fin de semana para votar, no va a votar en el sur por recomendación médica. Lo que se dice es que la idea era justamente que no tome un vuelo a pocas horas de la intervención que tuvo, por lo cual todavía está en duda que vaya al acto o que quizás grabe algún video para el acto y sobre todo qué va a pasar en el búnker ese día de cierre del Frente de Todos, ¿no? O sea, claro, con una derrota va de vuelta a participar Cristina Kirchner, va a estar Alberto Fernández. Lo que sí está confirmado es que mañana Alberto Fernández va a ser el orador de este cierre que ahora le dicen bonaerense y no nacional. Solamente hay que confirmar la figura de Cristina Kirchner. Bueno, a propósito de cierres de campaña, de lo que está sucediendo, Marcelo Padovani está trabajando en otro de los actos. Marcelo, buenas noches. ¿Dónde estás? Hola Luis, buenas noches. Estamos aquí en la Plaza de las Naciones, aquí donde está la Floralis, esta flor de aluminio que se abría y se cerraba cuando se ponía el sol. Aquí en esta plaza, Luis, está cerrando la campaña Juntos por el Cambio, la campaña en Capital Federal. Bueno, ya han hablado 19:38. Comenzó con la palabra de Manuel Ferrario, que es el primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Después siguieron los oradores, por ejemplo, Martín Lustó, muy exhaustivo y muy eufórico. Más que exhaustivo fue el discurso de Patricia Bullrich, arengando a votar a Juntos por el Cambio en todo el país. Bullrich anticipa algunas victorias en provincias emblemáticas del peronismo, como por ejemplo en Formosa. Después habló Martín Lustó y ahora está hablando Martín Tetaz. Previamente lo hicieron Ricardo López Murphy y Paula Oliveto. Y en minutos más, Luis, va a estar aquí la palabra de Horacio Rodríguez Larreta y también de María Eugenia Vidal, que están sentados allí esperando su turno para hacer uso de la palabra. Llegó al final el expresidente Mauricio Macri, que está escuchando atentamente todos los discursos, Luis. Bien, allí estamos viendo, lo vemos al presidente Macri. Estoy tratando de ver, me estoy acercando al monitor. ¿Está en primera fila? Sí, está en la primera fila, al lado de María Eugenia Vidal. En segunda fila lo vemos a Monzó, a Fernán Quirós, a Horacio Rodríguez Larreta, a Martín Lustó, a una señorita que tiene un piercing como un tercer ojo detrás de Lustó y de, ¿cómo se llama?, del secretario de la gobernación, el esposo de Carolina Stanley. Salvay, que está ahí como corresponde. Marcelo, digamos, tono de cierre de campaña en el que se hace hincapié, ahí lo vemos a Tetaz, imagino, del dólar, pero ¿cuál es el tema central que aparece en este cierre? El tema central, por lo que puedo escuchar o por lo que podemos escuchar hasta ahora, es una victoria contundente. Eso está proponiendo, es lo que propuso, por ejemplo, Ricardo López Murphy, es, por ejemplo, lo que pide Paula Oliveto también, hablando de los 5 senadores. Por ejemplo, Oliveto dijo, vamos a estar, las bancas van a ser trincheras, las bancas van a ser trincheras, dijo. Fue la frase textual que usó Paula Oliveto. Martín Tetaz acaba de decir, el domingo le vamos a dar la segunda dosis, hablando del gobierno y de lo que pasó en las PASO, por supuesto. El domingo sería la segunda dosis con una victoria. Ese es el tono. Vamos a ver cuál es el tono que utiliza Vidal, pero va a ir por ahí, Luis. No va a ser muy distinto de lo que han dicho hasta ahora los demás candidatos. Bien, allí estamos cubriendo entonces el cierre porteño de las candidaturas. Martín Tetaz, que está cerrando en este momento, se la ve a Paula Oliveto y a Ricardo López Murphy en el escenario, que integran la lista junto con María Eugenia Vidal y que este domingo va a disputar por la Capital Federal. Los que trabajaban en la construcción, en el servicio doméstico. También está cerrando, ya de hecho cerró su campaña la izquierda en la zona del Congreso. Martín Rojas está cubriendo este cierre. Hola Martín, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Así es, estamos aquí en la puerta principal del Congreso de la Nación sobre la avenida Entre Ríos. Hace pocos minutos finalizó este acto de la Izquierda Unidad de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Estuvieron los candidatos Romina del Pla, Nicolás del Caño,
Miriam Bregman, todos los candidatos que van a integrar estas listas, tanto en la provincia como en la capital, haciendo este cierre de campaña. Una escasa convocatoria, Luis, de la izquierda aquí frente al Congreso. Los discursos, por supuesto, muy encendidos en contra de las políticas del gobierno nacional y en contra de Cambiemos. Y además reforzaron ellos su lugar, dijeron que a partir del domingo va a ser la tercera fuerza la izquierda a nivel nacional. Por eso es que se desarrolló este acto aquí frente al Congreso de la Nación de cara a las elecciones del próximo domingo. Bien, allí estamos, Martín, con el cierre de Nicolás del Caño. Entonces, lo vemos a Bodar y, por supuesto, a Miriam Bregman. Gracias, Martín. Nos vamos a ir a otro hecho policial, lamentablemente, que tiene que ver con engañar respecto de promesas de trabajo, de cuestiones artísticas. Pablo Layuz está cubriendo esto. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Cristian Monte de Oca, 51 años, se hacía pasar por representante artístico. O sea que tenía la modalidad, ¿no?, de tener los canales de YouTube, algunas redes sociales, promocionar, digamos, su actividad y prometer y aprovecharse de sus víctimas, ¿no?, prometiendo trabajo artístico principalmente. Pero este sujeto fue detenido en la jornada de hoy y en un hecho que ya las autoridades de la policía lo califican como de aberrante. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿no?, de 51 años de edad, utilizaba, digamos, el ardid para, en este lugar, por ejemplo, Suipacha al 700, tenía su oficina, era una de su oficina, citaba aquí a sus víctimas, ¿no?, luego de promocionarse, con futuros contratos publicitarios, promociones, pero en realidad lo que él buscaba era grabarlas mientras tenían relaciones sexuales con él. Estamos hablando de mucha gente que ha pasado, hay muchos videos, mucho material, y con ese material que él filmaba y se grababa, luego también lo vendía. Y ofrecía también los servicios de sus personas, de las personas que las cuales le decía que en el caso de no acceder a sus pretensiones, lo extorsionaba con la publicación o la posible publicación de estos videos. Hace unos 7 meses atrás, y a través de un llamado telefónico de la línea 145, llega a la autoridad de la policía la denuncia con material, digamos, de una víctima, de una menor de edad, involucrada en esta situación. Y ahí empieza toda la investigación. Una persona de la policía se hace pasar por un posible cliente, empiezan a grabar, a empezar a investigar, descubren que no es solamente esta oficina, sino también en Rivadavia tenía otras, ¿no?, donde citaba a sus posibles víctimas. Llegaron a grabar conversaciones con él, donde ofrecía su material, el material pornográfico, el material con menores, hasta que finalmente la justicia decide detener a este sujeto. Reitero, se hacía pasar por representante artístico, 51 años de edad, y según lo que dice la policía y la realidad del material que se está investigando, es un hecho aberrante y que no descartan la posibilidad de mayores detenciones. Y un hecho agravante, Luis, realmente que te deja sin palabras. Esta persona, y en la misma declaración está, tiene VIH. Y en muchos de sus videos que tenía él filmando con sus víctimas, no tenía protección, no se cuidaba. Imagínate lo que significa todo ese material. Las víctimas que están teniendo conocimiento de esta causa, no se descarta que se puedan sumar mucho más testimonios, que mucha más gente se preste a hablar, a hacer declaraciones. Pero reitero, aquí en este lugar donde estamos ahora, en Suipacha al 700, las víctimas, ¿no?, empezaron a contar que aquí había un representante, un falso representante que las engañaba. Ahora, es impactante porque uno ya se ha acostumbrado, lamentablemente, a estos tipos que te ofrecen supuestamente casting, supuestamente promociones. Funciona mucho el tema de la promoción y de campañas que nunca aparecen. En este caso, se permitía abusar de discapacitados. ¿Se sabe qué les ofrecía, Pablo? ¿Cuál era la actividad concreta, sí, aunque fuera mentirosa, que les estaba ofreciendo? Y mira, fíjate que en su propio canal de YouTube, que todavía sigue, figuran, digamos, ¿no?, promociones, supuestas promociones, publicidades, ¿no?, principalmente, pero también la posibilidad de trabajar en algunas series, ¿no?, que se iban a grabar aquí en Argentina, de películas. Y después, obviamente, hasta algunos, de acuerdo a su necesidad, ya los contrataba directamente para filmar material pornográfico. Y eso está todo registrado en un canal abierto de YouTube que lo tiene del año 2017, ¿no?, donde no se observa nada, digamos, sí, las palabras que él utilizaba, o por ahí las insinuaciones que le hacía a su víctima. Jugaba mucho con el hecho de hacer casting y aprobarlo. ¿Y cuál era la aprobación? Y de tener relaciones con él. Y de acuerdo a eso, él decía si estaba aprobado o no estaba aprobado. Así abiertamente, ¿no? Un canal en YouTube del año 2017, ¿no? Y ese era un poco el ardid que tenía este sujeto. Bien, gracias, Pablo. Vamos a volver cuando vos lo digas, ¿eh? Cuando ustedes quieran. Hasta luego. Bueno, siempre hablamos los jueves con Juan Carlos de Pablo. Hoy adelantamos esta charla, por lo menos para que nos haga
un prólogo de lo que será mañana. Hay un tema que al profesor de Pablo le encanta hablar, que es el precio del dólar. Es un tema que a él le fascina. Todo el tiempo. Mire, si lo tenés ya en previo, pónchenlo para que vean la cara de alegría que tiene cuando yo le voy a preguntar por el dólar. Mirá los dedos, mirá los dedos. Profesor de Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creí que me llamabas porque había empezado la Tercera Guerra Mundial y yo no me había enterado. No, todavía no. Dame un rato y te pregunto por esto. El dólar. Pero ya lo contaste muchas veces y tengo que repetirme la pregunta. ¿Te parece irrazonable? ¿Qué está pasando con el tema del dólar? Escuché hace un ratito a alguien que sabe mucho más que yo, no porque sea más inteligente, sino porque tiene la información. Aparentemente, una de las increíbles cantidades de operaciones que se venían haciendo por no sé qué segmento del mercado cambiario, porque hay no sé cuántos segmentos, el Banco Central dijo, no, esto hoy no lo puedes hacer. Y se corrió al sustituto más cercano, que fue el Blue. Y esa es una explicación plausible, dicha por un tipo que está al pie del cañón, que explica por qué en vez de 202 es 205. Ahora, no es la teoría ni para explicar 400 ni 150. Sigo pensando que tomamos decisiones en base a lo que creemos que va a pasar, que la sorpresa del 14 sería que el oficialismo lo da vuelta y eso podría afectar la cotización para arriba porque se vienen por todo. Como nadie está esperando eso, las modificaciones del dólar tienen que ver con mucho más, me parece, con estas restricciones que con un fenómeno general de que tu tía y mi tía se enloquecieron, salieron rajando a comprar dólares. Los otros días, el jueves pasado cuando hablamos, y para que veas cómo te presto atención, aprendí la expresión de que el dólar es una variable, por lo cual no tiene piso ni tiene techo. Eso desde ya. Ahora, estoy viendo, mientras hablamos, un graph que dice, ¿se va a endurecer más el cepo frente a esto? Primero, ¿hay margen de endurecer más el cepo? ¿Y esto no implicaría todavía más blue a la hora del precio? Empezamos por bueno, primero un agregadito, mi querido amigo. Variable nominal. Los valores nominales tienen como techo infinito y como piso cero. Gracias. Ahora volvemos. Siempre, cuando vos tenés un enfoque administrativo, siempre puede ser, ¿te acordás del cuento del arbolito? Siempre puede haber un papelito más, un papelito más. Ahora, naturalmente, si cada vez cerrás más el segmento oficial, se va a ir mucho más al blue. Claro. Hasta un economista se da cuenta de eso. Sí, claro, digamos, cualquiera se da cuenta que vos más pones un torniquete, te vas al modo ilegal de adquirirlo. Obviamente, pero obviamente. Claro, pero retomo... ¿Por qué? Sí, decime. Porque seguís teniendo un enfoque administrativo. Están sentados los del Banco Central, a los que no le envidio el lugar ni cosa por el estilo, y dice, bueno, ¿cuánto liquidaron esta semana? Tanto fenómeno. ¿Cuánto tenemos? Y cuentan los porotitos, y entonces tiene que decir, restringo menos. El otro día le dijeron a los bancos, menos puedo comprar. Después, y así. Mientras tenga un enfoque administrativo va a ser así. ¿Tenés menos? Te pongo una ¿cómo se llama? Una restricción adicional. Claro, pero retomo algo que dijiste. No apareció ningún hecho estrambótico que hable de, no sé, de expectativa o de lo que significa lo que no son la variable nominal del precio. En todo caso, esto que vos decías, una operación encepada, una operación que impediste, que hizo que se fuera este mercado negro. Por otro lado, tenemos que decir lo siguiente. Digamos, el grado de sorpresa, el grado de susto, se tiene que manifestar en términos de modificaciones. Si estamos tratando de explicar un aumento de 3 pesos de una variable que vale 200, quiere decir que la modificación tan sustancial no fue. No es que dijimos, vuela todo por el aire, porque si no, el aumento hubiera sido mucho más significativo. De la misma manera, vamos al revés. Suponete que el domingo la oposición le gana al oficialismo, déjame exagerar, por 30 puntos porcentuales. Vos dirías, pero entonces vuelve la esperanza y el dólar se va a 150. No, ¿por qué? Porque a este gobierno le quedan 2 años. Claro. No estamos en el 2019, estamos en el 2021, donde al gobierno le quedan todavía 2 años, no 2 meses. Ahora, quiero que escuches esto que cuenta Martín ahora Angulo y que tenga una denuncia en medio de la campaña vinculada por el dólar para ver si puede también colaborar para este 205. ¿De qué se trata, Martín? Hoy el Frente de Todos denunció ante la jueza electoral María Servini una campaña sucia en la ciudad de Buenos Aires. Lo que denunció es que el lunes aparecieron en distintos barrios afiches apócrifos, pero que tenían la misma tipografía, la misma letra, el mismo formato
que los propios. ¿Y qué decían? Por ejemplo, este es uno de los que... Sí, los vi por la calle. Están en muchísimos lados. ¿Dólar a 200 pesos? Sí. Claramente es en tono crítico de lo que es la campaña. Este es otro, ¿no? ¿Escuelas cerradas? Sí. Después hay otro que habla también de la fiesta en Olivos durante la cuarentena, sí. Parodiando a lo que eran los propios afiches que decían más trabajo, sí. Que es la campaña de sí que trajo Gutiérrez Ruiz. Exactamente. Y bueno, de hecho, otro vacunatorio VIP, sí. Lo que hoy el Frente de Todos denuncia es que esto es inducir de manera engañosa al voto en una campaña para perjudicar al Frente de Todos, y lo que le pidió es investigar quiénes ordenaron hacer estos afiches, quiénes pegaron estos afiches para identificarlos y que sean sancionados. Inclusive hasta quedó viejo el precio del dólar. Profe, una ficha así, dólar a 200 pesos, sí, ¿puede mover el amperímetro? Querido, lo único que me falta es ser un experto en qué cosa puede mover el amperímetro o no. Déjame ir a una cosa mucho más dramática. El drama, la barbaridad de Ramón Mejía, ¿afecta o no la votación? No lo sabemos. Lo que produjo es conmoción en el oficialismo. Este es el tema, ¿ves? Entonces, como a mí me gusta mirar las cosas de los procesos decisorios, yo no sé el cartel o no, qué sé cuánto, por qué la gente vota o no vota, cosas por el estilo. Digo, aún episodio dramático como lo que pasó el otro día en Ramón Mejía, no sé cuál es el impacto. Lo que sé es el impacto sobre el funcionamiento. El oficialismo está lógicamente conmocionado, consiguientemente paralizado. Ahora, esta semana comenzó, y con una fuente que traía un compañero nuestro, que es Carlos Burgueño, de primera línea, que decía, el gobierno va a pisar a como dé lugar a 200 pesos, va a vender, no tengo la cifra presente cuánto vendió hoy, imagino que andará por los 150, 160 millones como vino pasando. ¿Cómo impacta eso en el tema de las reservas, que ya son poquitas, que son exiguas, en la venta para tratar de llegar al domingo mansos? Voy a decir una de perogrullo, para vender tenés que tener, ¿eh? Claro. Federico Pinedo, cuando ingresa al gobierno de Guido, un lío fenomenal, estamos hablando de abril de 1962, libera el tipo de cambio. Y los amigos le dijeron, no, ¿cómo vas a...? Dijo, macho, para defender un tipo de cambio tengo que tener reservas. En el casino, la oficina que cambia fichas tiene fichas y pesos. Si llegás con pesos, te dan fichas. Si llegás con fichas, te dan pesos. Si le faltan una de las dos cosas, se rompió. Entonces, si no tiene reservas, ¿qué quiere que defienda? Ahora, el contexto internacional, ¿no? Porque nosotros sabemos que es favorable o encima tenemos viento en contra. ¿Qué tenemos? ¿Viento en cola o viento en contra en el contexto internacional, profe? Para el mundo no existe, ¿no? Así que no hay ayuda, no hay finales. En el plano internacional, sabemos que el mundo está más complicado. Yo agarro el informe del INDEX sobre el balance comercial y te da precios en dólares, de productos de exportación aumentaron en los últimos 12 meses, por ejemplo, 25%. Y los de importación, 20%. Y vos decís, che, no habrán metido mal la mano, porque uno está pensando que los precios en dólares apenas se mueven. No, se están moviendo. La economía de Estados Unidos está estancada, el PBI del tercer trimestre le da igual al segundo, pero hay desajustes sectoriales, que le faltan los chips, que no encuentran los containers, el flote, todo de naturaleza transitoria. Es decir, la economía se está volviendo a reacomodar después de la pandemia. Pero en el corto plazo, no es un tema de que nos ayude a cosas por el estilo, pero están ocurriendo cosas. En el corto, por ahora, con los precios de exportación están en dólares aumentando más que los precios, digamos, de importación. Ahora, crucémoslo de... No sé cómo estás viendo esto que tus colegas y los periodistas económicos dicen que va a ser imprescindible pensar después del lunes en un Remes Lenikov que haga la tarea que hizo y que le permitió a Labaña lanzar después lo que lanzó. Esto es, dicho para los brutos como el que suscribe, una tremenda devaluación. ¿Tiene sentido discutir eso? Vamos primero a darle nombre, pero a la imagen de lo que necesita. Este gobierno necesita un Remes, necesita un Lacunza. ¿Un Lacunza? Este gobierno, claro, en el mejor de los casos, necesita alguien que pilotee 2 años sabiendo que estás debilitado, que no te creen, que dale que va, que yo cuánto. Esa es la Lacunza. Lo hizo por 3 meses. Sí, claro. Esta es la diferencia, ¿entendés? Claro. Acordate que yo digo, esto no es golpista. En un régimen parlamentario, Alberto Fernández el 12 de septiembre se hubiera ido a la casa. Tenemos un régimen presidencialista, punto.
Hay que buscar, y esa es una tarea, si se me permite, más de Mansur que de Alberto Fernández, de agarrar y decir, macho, voy a unificar el Ministerio de Economía, voy a poner un Ministerio de Economía, un tipo que entienda, a ver si además de todos los problemas derivados de la debilidad política, no formamos parte del problema en función de cómo lo hacemos. Porque hoy, mi querido Luis, lo que vos estás viendo es que todos los que tienen que ver con el área económica están todos paralizados excepto Felipe. Ahora, ¿sabés qué es impactante? Pues yo no sé cuántos años hace que conversamos vos y yo, pero seguro los 2 años de Alberto, los 4 años de Macri, buena parte de Cristina, 10 años por abajo de las patas. Vos venís diciendo esto, hay que crear un Ministerio de Economía, unificarlo, buscar una gran política macroeconómica que esté todo bajo el tablero del Ministerio de Economía. Es increíble. Es increíble. Yo te digo una cosa, mirando la historia. Vos sabés que la historia va a los bandazos. Si Videla confió demasiado en Martínez Guión, entonces Viola quería tener 5 ministros, etc. Ahora, el caso de Macri y el caso de Alberto no se entiende. Porque en los últimos tiempos, el último tipo que fue ministro de Economía con toda la ley fue Roberto Lavagna. Y claro, Roberto Lavagna había dejado el Ministerio de Economía en 2005. Entonces, no entiendo. Ahora, no me dicen, Estados Unidos no es ministro de Economía. Estados Unidos es un país que no enfrenta las dificultades que tenemos nosotros, la necesidad de corregir distorsiones que tenemos nosotros. Ahí están discutiendo, che, ¿te parece que aumentamos la tasa de interés 0,5 punto porcentual? No, mejor vamos a pensarlo más, quizás en marzo. Esta es la discusión. Claro. Argentina es otro país, con otros tiempos, otras dudas, etc. Bueno, después vamos a hablar seguramente mañana otra vez, a ver si consigo que alguna vez me insulte. Yo sé que tiene ganas. ¿Cuánto va a estar el dólar mañana? Perdón, dos veces en una misma semana. No sé, lo vamos a pensar, lo vamos a discutir. El Martín Fierro se te subió a la cabeza. Aprovecho para felicitarte. Y digo lo que te dije hoy. Que como seguramente a vos te gusta lo que haces, igual que a mí, te pone contento recibir un premio, pero te pone mucho más contento aquello por lo que te premiaron, claro. ¿O no? Claro que sí, toda razón. Bueno, esto es importantísimo. Te mando un abrazo. Dale, cuídate. Chao, nos vemos mañana. Dale, cuídate. El profesor Juan Carlos de Pablo está cerrando en Palermo el acto de Juntos por el Cambio en la capital federal. Doctor Ricardo López Murphy, allí está María Eugenia Vidal. Doctor Ricardo López Murphy, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es inevitable que le pregunte en su faceta de economista su reacción frente a los 205 pesos hoy del dólar. Bueno, está revelando la fragilidad de todo el esquema económico que han armado, la falta de un programa, la escasez de reservas, el manejo, si usted quiere, demagógico del tipo de cambio. Hay un montón de circunstancias, pero en conjunto es la inconsistencia de la política económica. Digamos, esta inconsistencia ¿banca cuánto tiempo? Porque digo, para el ciudadano a pie ya aprendimos todos que en la Argentina el aumento del dólar se traslada a precios con la consiguiente pauta inflacionaria. Digamos, ¿cuánto banca? No, yo diría que después de las elecciones el gobierno va a tener que enfrentar todo lo que ha postergado y lo va a tener que hacer, primero porque es sano hacerlo y segundo porque es la forma menos gravosa que tenemos de superar las dificultades que hacia adelante tenemos que superar, y eso va a requerir acuerdos con los organismos multilaterales, con el Club de París, va a requerir que se renazca la confianza y gran parte de eso depende de que tengamos un plan consistente que nos permita enfrentar los desequilibrios que tenemos. Ricardo Ignacio Ortelli lo saluda. Yo le quiero consultar cómo se sintió durante esta etapa de la campaña, desde las PASO hasta acá. ¿Se sintió realmente escuchado por Juntos por el Cambio? ¿Sintió que Juntos por el Cambio adoptó su agenda, la agenda que lo llevó a hacer un buen resultado en las PASO o no? Yo creo que sí, yo creo que la narrativa que ha prevalecido, la que ustedes escucharon en los discursos de esta noche, ha sido muy similar a la que yo defendí en las primarias y me parece que
ese sesgo que ha tenido es el apropiado para los problemas que enfrenta Argentina. Argentina va a necesitar liberarse de cepos, controles, integrarse al mundo, recuperar confianza, equilibrar sus cuentas. Tiene que hacer lo que es sano, lo que hacen los países que progresan en el mundo y dejar atrás toda esta utopía populista que tanto daño nos ha hecho. Ahora, si el gobierno llama a un acuerdo, a una mesa de discusión para discutir todas estas cosas, sobre todo cómo se sale de la economía en crisis, ¿usted acepta esta convocatoria? Mire, nosotros vamos a ir al Congreso de la Nación a cumplir el rol que la ciudadanía nos ha puesto. El Congreso, su otro sinónimo es Parlamento. Ahí es donde se habla y ahí es donde enfrentaremos los temas con responsabilidad, con cordura, con mesura, con espíritu constructivo. En el Congreso de la Nación es donde se deben verificar los diálogos y resolver los problemas. Entre otros, el presupuesto que todavía no ha ido a explicarlo el ministro de Economía. López Murphy, una de las personas que está en el cierre del acto que están realizando en el Palermo es el expresidente Mauricio Macri, de quien usted fue crítico en muchos aspectos y que inclusive por eso se presentó en internas dentro de Juntos por el Cambio. Esa presencia de Macri hoy en el cierre de campaña, ¿qué cree que le aporta como positivo pero que también le resta de cara al domingo a Juntos? A mí me parece que la coalición de Juntos por el Cambio expresa matices muy amplios y esos matices incluyen a quien fuera expresidente y es natural que todos esos matices estén hoy unidos para darle al país una alternativa. Nosotros somos serios y congruentes. Si vinimos a la coalición, venimos a respetar y que nos respeten. Y en esta regla está tratar a todos los que integran la coalición con consideración y con un espíritu amistoso. Doctor López Murphy, el diputado Petri de Mendoza propuso por proyecto de ley, la baja de la imputabilidad penal plena a partir de los 14 años. ¿Está dispuesto a firmar esto? A mí me parece que es inevitable que reconozcamos realidades. Una realidad es que si dejamos votar a los menores a partir de los 16 años, ya a esa edad tendría que haber plena imputabilidad. 14 es un número que existe en algunos países y yo creo que en la Argentina vamos a discutir eso, pero me parece que tenemos que tener una actitud muy clara, muy tajante y muy terminante frente al delito. Sí. Y sobre todo tenemos que darle una resolución jurídica razonable al problema de la participación de personas de esa edad en los crímenes. Ahora, López Murphy, bajar la edad de imputabilidad, en su caso, implica que un chico de 14, 15 o 16 años vaya a una cárcel de adultos o establecer y pensar un régimen que hoy no hay para supongo yo, mire, en el año 2002-2003, en la campaña presidencial, a mí me criticaban mucho porque decía que había que invertir en alcaldías y penitenciarías. Ahora yo escucho a los ministros de Seguridad decir que el problema fue que no se invirtió en alcaldías y penitenciarías. Me imagino que es una cuestión de sentido común que usted no puede poner una persona de 15 años con un adulto de 40 que es un delincuente peligroso. Total. Usted tendrá las precauciones y las reglas que son apropiadas en este caso. Apliquemos sentido común. Le agradezco mucho, doctor López Murphy. Lo esperábamos acá, le van a tener que operar. Un gusto hablar con ustedes y ya vamos a poder hablar en un ambiente más fácil. Lo van a tener que operar de los auriculares, porque me parece que a esta altura pues, no escuchaba nada. Le mando un abrazo y gracias por el esfuerzo, hablaré muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Claro, llamen a un neurocirujano para que le saque los auriculares que quedó. Hasta ahora me voy a sentar a charlar con mi amigo Jorge Asís. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice mi amigo Rosarino? ¿Cómo estamos? Anda? Muy bien, vengo de su provincia. Viene de Santa Fe. Pero por supuesto. ¿Estuviste en Capital, Rosario? No, estuve en Santa Fe. Santa Fe. Hablé anoche en Santa Fe. Hablaste en Santa Fe. Y sorprendido por tu popularidad
Y la de Fantino. Y le damos porque me preguntaban por los dos. Le damos unos dineros a los santafesinos para que... Y para casi te diría que tienen que estudiar la posibilidad de lanzarse políticamente. Pare. Vos decís, escucha, ya está. Ahora me siento a hablar con vos y hacemos nuestra cosa. ¿Ya está? ¿Ya está la alia y acta est? ¿Ya la suerte está echada? No. ¿No? No. Por supuesto, hay algunos detalles. Sí. Hay muchas interpretaciones. Me parece que no va a ser tan importante el domingo a la noche o el lunes como en la semana. Ahora me siento a hablar porque leí la última columna, ya sigo, empiezo recomendando el jorgeasisdigital.com sobre la necesidad de empoderar al presidente de la Nación para que nos peleemos con Rosario Ayerdi. Contame qué pasa con la campaña, Nacho. Bueno, hubo un contraataque del Frente de Todos a Juntos por el Cambio. Después del crimen en Ramos, en el inicio de la semana, Juntos por el Cambio agitó el tema de la inseguridad, la inacción del gobierno nacional y el de la provincia, y hoy le volvió peor. Digo, le volvió peor porque salió con todo en bloque el Frente de Todos a cuestionar a María Eugenia Vidal, también a Juntos por el Cambio en general, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero vamos a recapitular qué pasó. Vidal se metió de lleno con el tema de la inseguridad, dijo que era imposible que hubiera mejoras si habían liberado presos el año pasado. Claro, ¿y qué pasó? Kicillof mostró estadísticas, dijo que había habido en 2019 respecto a 2020 mayor liberación de detenidos y que incluso había habido en 2020, había bajado el índice de inseguridad respecto a otros años. Claro, y Vidal retrucó, dijo, bueno, no, es el mismo gobierno que habla del INDEC y cuando el INDEC no le gustaba cambió las estadísticas. Bueno, ¿qué pasó? Hoy salió muy fuerte la ministra de Seguridad, la ministra de Comunicación bonaerense, Jessica Rey, mano derecha de Axel Kicillof, y mostró un documento. ¿Qué decía ese documento o qué intentaba hacer con ese documento Jessica Rey? Mostrar que quien había impulsado la liberación de detenidos había sido nada más ni nada menos que Julio Contegrán, exsecretario legal y técnico de María Eugenia Vidal y actual procurador bonaerense. Bueno, esto lo relativizan desde los tribunales, dicen, bueno, en realidad lo que dio fue una recomendación que se liberen detenidos a partir de lo que pasaba con el COVID, pero la liberación de presos ya había arrancado antes, había arrancado en enero. En todo este contexto, Santoro apareció por Casa Rosada, se reunió con Mansur. Los dos, mucha sintonía respecto al tema de inseguridad. Salió Santoro, habló de la inseguridad, dijo, más allá de que hay que terminar con la desigualdad, hay que terminar primero con la inseguridad. Esa es una consecuencia, el tema de la desigualdad es una consecuencia, pero primero hay que resolver el tema de la seguridad. ¿Y a quién le pegó? A Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ojo que no es todo tan color de rosa. En el sur de la ciudad es muy distinta la situación en el norte. Hay más policías en el norte de la ciudad, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, y no tanto en Barracas, no tanto en Parque Patricios. Así que le apuntó muy duro a Horacio Rodríguez Larreta y dijo, una de mis prioridades va a ser que haya una homogeneidad en la distribución de patrulleros y de personal. Dice, hay más policías donde hay un electorado, si se quiere, más parecido a Juntos por el Cambio y no tanto en el sur de la ciudad. Obviamente ahí se hace fuerte el Frente de Todos. Bueno, ya está terminando la campaña. Yo recién le preguntaba a Jorge si ya está la suerte echada. Y vos me decías, ¿importa más que el domingo que vamos a estar acá contando los números? Estamos haciendo periodismo deportivo, con las elecciones, tanto. Y del domingo a la noche, bueno, va a ser el resultado. Que es bastante previsible el resultado y va a ser quizás negativo para el gobierno y quizás pueden sorprenderse con que puede existir algún descuento. Pero el problema es todo lo que se cocina alrededor. Me parece que le tienen que dar un poco más de importancia en los medios a la designación mañana del trío que va a conducir la Confederación General del Trabajo. Es una Confederación General del Trabajo más, si vos querés, organizaciones sociales, se arma ahí un conglomerado de poder bastante importante que del planteo que vos generosamente citaste de mi columna, que se llama ¿se lo empodera o es un presidente de decoración? Me parece que va a haber un intento de, a pesar de todo, tratar de empoderar a Alberto Fernández. Por supuesto que
ese empoderamiento puede generar algunas tensiones. Depende un poco de los números, pero acá fundamentalmente depende del comportamiento del otro factor de poder. Te hablé primero del sindicalismo y te digo de los gobernadores. Claro. El acto se provincializa porque ningún gobernador iba a trasladarse a Buenos Aires. E incluso te diré más, Juan Mansur, el Menemcito, se va a cerrar su estructura, su campaña en Tucumán, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar. Claro. Mañana van a cerrar la provincia de Buenos Aires. En principio iba a hablar nada más que Alberto Fernández. Hay una gran ofensiva, si vos querés, con respecto al vaciamiento de la palabra presidencial como para que sea el único orador del cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Intuyo que mañana va a hablar Tolosa Paz, va a hablar Kicillof, creo que va a hablar también Massa, y después cerrará el presidente y bueno. Con la ausencia obvia de Cristina Fernández. Pequeña digresión. Patricia Bullrich dijo, se operó para no estar en el cierre. Vos sabés que Patricia Bullrich tiene una tendencia a la zarpada bastante grande. Que ella es una política profesional que, como te dije, hace política desde el Moisés, pero a veces se zarpa, si vos querés. Y creo que hoy tiene que pugnar más por ser Patricia Bullrich que por ser un instrumento de penetración política de Mauricio Macri. Ella también quiere abrir su juego, ¿no es cierto? Lo que dijo con respecto a la doctora me parece que es una butada. Está bien, casi me parece injusto, ¿viste? Con la salud no podés jugar. Ahora digo, por eso quería mencionártelo, ¿no? En este acto que probablemente cierre el presidente, que estén los demás, y el lunes, ¿qué te imaginas? O sea, porque ya el peronismo tiene claro que está construyendo más allá que el domingo. ¿Qué te imaginas? Yo no es que voy a la imaginación, voy a la información. Y a partir de la información, imagino. A ver. Puede haber un intento de empoderamiento de Alberto Fernández, apoyado fundamentalmente también por los sindicalistas. Los sindicalistas expresamente apoyan a Alberto y están un poco distantes de la doctora. Y te diría más, hay algunas otras cuestiones que se estudian a nivel de gobernaciones, de las que no se debe hablar. Y hablemos. Por supuesto, de la Asamblea Legislativa. Claro. Ronda la idea de la Asamblea Legislativa y hay algunos con un poco de malicia y otros con mucha esperanza de creer que si hay una Asamblea Legislativa puede derivar en un gobernador que puede ser de consenso y que puede llegar a ser clave para encarar los próximos meses que van a ser turbulentos y difíciles, ¿no es cierto? Aclaremos, porque nosotros damos por sentado que todos sabemos de qué se trata Asamblea Legislativa. Tenemos el recuerdo fresco de Eduardo Duhalde. Es un mecanismo democrático. Absolutamente No hay democrático. presidente, no hay vicepresidenta, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, que convoca a la Asamblea Legislativa para completar el mandato y debe recaer en un senador o en un gobernador de la nación. Completar el mandato o llamar a elecciones en los próximos 90 días. Pero eso es soberano. Pero eso es una de las conjeturas que está en el aire. Yo creo que no se va a llegar a esa conjetura, porque lo que tienen que asegurar Alberto, el Menemcito, Massa, la doctora, lo que tienen que blindar es la gobernabilidad. Asegurar la gobernabilidad al margen de la cuestión contable de senadores y diputados, porque vos cuando tenés una estructura firme y sólida hasta podés gobernar por decretos. Lo que sí que tiene que haber, hay algo que con mucha, si vos querés, facilidad
se habla de acuerdo, y se imaginan Moncloas, que yo sinceramente prefiero denominar una tregua. Lo que necesita la política argentina no es un gran acuerdo, por lo menos una tregua de no agresión y de tratar de ir a la resolución concreta de los problemas, porque si empezamos a tirarnos con muertos, nos tiramos con presos, nos tiramos con cifras, cada uno tiene ferretería argumental para destruir al otro, porque sobra la ferretería argumental. Porque me parece que al margen de los argumentos, lo que tendría que primar es una cierta lucidez política. Ahora, y hoy hay gente muy lúcida en el gobierno. Barajemos las dos hipótesis que vos Sí. traes. ¿Lo empoderás a Alberto o la otra solución? Empecemos por La el otra poder. solución, no, hay otra solución en el medio más. ¿Sería? Porque no son Pero, a todas. ver, ¿cuál sería? Y la otra solución, si digamos, puede ser Alberto un presidente más decorativo, Claro. Y un jefe de gabinete. jefe de gabinete fuerte, algún ministro fuerte. Te voy a dar alguna cosa más. Se habla, si hay un empoderamiento tal vez de Alberto, o así lo existe ese empoderamiento de Alberto, de una renovación total del gabinete, que es una de las posibilidades, y yo sé que hay algunas reuniones, que se habla con algunos empresarios, que se consulta, un intento de renovación total de un plantel y acuerdos. Otra posibilidad importante es que, ¿qué es lo que pasa con la doctora acá? Si yo pregunto, como lo pregunté en Santa Fe, ¿alguien cree que la doctora está en condiciones de patrocinar cualquier proyecto económico que pueda oler simplemente a la palabra ajuste? No. Por supuesto no. Y si de pronto se te recibe de estadista, y de pronto desde ella sí que la sociedad oscila hacia la derecha, quieren más racionalidad económica, y que desde el punto de vista de ella, con un buen jefe de gabinete y con algún ministro que tenga que ver con la racionalidad económica, se puede armar otro proyecto. Bueno, entonces, hay por lo menos tres. Me quedo con los tres. El primero que que vos describiste con información, CGT diciendo Alberto te bancamos, es que están medio con ruido con Cristina, gobernadores te bancamos, que algunos siguen teniendo alguna cuenta con Cristina. Mi pregunta es esta: ¿está en condiciones Alberto de ser a la altura de ese empoderamiento? Bueno, ese es el otro problema. Este es el otro problema porque Alberto tiene una tendencia a ser el presidente que más equivocaciones comete por metro cuadrado en la historia, ¿no es cierto? Desde Vicentín hasta aquí pasa eso, que tiene que ver con, por supuesto, su creencia de que es un buen comunicador y su tendencia, como la puede tener Patricia Bullrich, a zarparse. Se zarpa. Lo que hizo con Córdoba fue políticamente es imperdonable. La aclaración es peor. Cuando querés aclarar, de decir que te sacaron de contexto y que no decís eso, bueno, es eso. En realidad, Alberto tiene la mala suerte de que todos los acontecimientos parecen ser los más inoportunos de la historia. Fue inoportuno el acto del 17 de octubre, inoportuno el acto por el aniversario de la muerte de Kirchner, inoportuno el tema de Nicaragua, ¿entendés? Que lo tiene como que lo retan por todas partes. Fue muy malo su paso por el G20, digamos. El don de la inoportunidad. Inoportunidad o que hay un tango formidable que se llama Fangal, que dice: yo la vi que se venía en falsa escuadra. Se la diaba por el borde del fangal. Es Alberto Fernández, que está
permanentemente al lado del fangal. Pero así todo, tiene sectores lúcidos del peronismo, fuertes del peronismo, que dicen lo mejor, banquemos, empoderemos a este muchacho, porque aparte tampoco tenés muchas grandes alternativas, porque lo otro, lo de la doctora estadista y para que patrocine un proyecto económico que tiene que ver con reformas económicas que van en contra de todos sus pensamientos, casi te diría, es una actitud Churchill, ¿no es cierto? Sí. Hacer, que es lo que tienen que hacer los estadistas. Claro, obvio. Si vos acomodás todo a lo que vos te parece, es imposible. Y después tenés la otra alternativa, de la que también se habla, que es reforma total del gabinete, cambio total del gabinete, o una asamblea legislativa, si es que la doctora no quiere hacer, si es que Alberto no está en condiciones o se considera que no está en condiciones. Yo creo que la saga no tiene por qué llegar ahí a ningún efecto catastrófico, ¿no? Pensemos en esta opción del jefe de gabinete ejerciendo el poder con un decorativo presidente de la Nación. Con una ya hablan, hay nombres, vos los escucharás. Me dicen Redrado, es el ministro de Economía deseado por muchos, etcétera, etcétera. Se enoja Redrado, está enojado desde siempre Redrado, pero bueno, no importa. Pero digo, ahí aparece la opción Mansur hiper fortalecido o la opción Sergio Massa. La opción Sergio Massa es posible también. Digamos, lo que tienen que ver, mira, y yo creo que Mansur y Massa hablan y se ponen de acuerdo porque casi te diría que los dos trafican el mismo producto, que es racionalidad económica, política, muy buena relación con empresariado y casi te diría algo más que es distinto. Yo vengo de tu provincia. Tu provincia, si la Argentina más o menos amaga con recuperarse, Argentina es una bala, hermano. Si Argentina llega a blanquear casi todo ese negreo que hay en la Argentina y se hacen algunas reformas sólidas que tengan que ver con especialistas que verdaderamente conozcan el Estado, este país estalla. Pero no estalla de mal, estalla económicamente bien. Y está para que... Porque a vos, el problema que tenés con los acreedores, cuando se dan cuenta que vos no podés pagar, que vos estás en la lona, que estás en el piso, y Argentina no está en la lona. Argentina le puede ir verdaderamente bien. Lo que pasa es que está hoy el ánimo extraviado. Y todos creen que esto es lo peor que hay, y no es así, ¿no? Una renovación total del gabinete, como vos planteabas, ¿sería posible? No lo planteo yo. No, planteabas que se discute. Hasta que no es que vos propones. Es más, te diría que hay algún funcionario que va y habla con alguna gente importante que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con algo, y se consulta y dice, ¿qué les parece si se tantea esto? No es... No, esto no estoy ni habilitado ni corresponde que lo diga porque sería más... De esto se habla. Y cuando te hablo de que se habla de asamblea legislativa, todos se dicen que este es el proyecto Schiaretti. Asamblea legislativa como la posibilidad de un reemplazo del presidente Schiaretti. Schiaretti, digamos, ¿qué es lo que pasa acá en la Argentina? En la Argentina estamos cansados de Buenos Aires y conurbano, que se gobierna para el conurbano. Una de las cosas que lo dije ayer y que verdaderamente creo que Argentina se puede gobernar desde provincias como Córdoba o de Santa Fe. Te diría más, desde que empezamos a hablar, yo te digo a vos que Córdoba y Santa Fe es imperdonable que no tengan un proyecto nacional. Claro. Sí, desde ya. Quedó esta tercera opción que vos decías, la de convertir Cristina en estadista. ¿Qué fue lo que quiso hacer circular el doctorismo cuando se produce el resultado de la elección? Que decían, no, tranquilidad, lo que está haciendo Cristina es amarrear con su carta y la salida de Guado para tomar una decisión que ella olfateó
que la sociedad dijo va para una cuestión inevitable, que se parece a la derecha. No me gusta decir la derecha, el ajuste, etc. Pero bueno, para ponerlo gráficamente. Me cuesta creer en esa posibilidad. A todos nos cuesta creerlo. Pero es una de las posibilidades que vos no tenés que descartar. Porque estamos hablando de política es un arte de lo posible, y una de las posibilidades es la racionalidad, ¿no es cierto? Cuando vos no tenés más fondos para hacer un cachivache populista latinoamericano, alguna creencia, y pensar que eso puede regresar, ¿no es así? Lo mencionaste y quiero profundizarlo porque te gusta la política internacional y mirás algo más que el ombligo nuestro de la Argentina, que es el planeta. Vos dijiste el don de la inoportunidad. ¿Qué frente a una elección tan obvia, con 5 candidatos opositores presos, con el planeta por derecha y por izquierda condenando a Ortega, Argentina, el gobierno de Alberto Fernández hace eso? Creo que te lo dije. Me parece que es un error. La tesis de la no injerencia ya no corre más en la política internacional, porque hay un derecho a la injerencia. El tema de los derechos humanos habla de un derecho a la injerencia. No puede ser que vos no quieras introducirte en tema Nicaragua y podés introducirte abiertamente en el tema Bolivia. Yo creo que la razón es muy frívola y muy tonta. La necesidad de ser electo presidente de CELAC. ¿Pero y a quién le importa? Eso me parece que es lo que yo también lo dije y lo escribí y se pregunta, pero eso importa demasiado. Importa demasiado, se ve, porque no creo que haya ningún gran compromiso hoy con lo que fue la revolución sandinista, que fue, la verdad, sinceramente apoteótica, fue maravillosa. No era precisamente Ortega uno de los grandes estrategas, sí él su hermano, Humberto Ortega, que termina en una cuestión de santería, te diría, endeble, frívola, inadmisible, ¿no? ¿Cómo crees que...? Yo me acuerdo que alguna vez, en plenísima pandemia, 80% de popularidad, vos decías en Animales cuando hacíamos, es imprescindible que se baraje la posibilidad de ocuparnos de un tema que nadie aborda, que es la seguridad. Y que tuvo en esta semana el episodio Ramos Mejía tremendo. ¿Cómo crees que eso puede impactar? Si es que va a impactar en este proceso electoral. No, mira, en el proceso electoral no creo. Yo creo que esto tiene que ver con una consolidación de los convencidos. Aquel que estaba dispuesto a votar el peronismo, por supuesto que este crimen parece horrendo, total, pero no es un crimen lo que decide una elección. Nosotros tenemos catástrofes que fueron terribles para algunas carreras políticas. Cromañón termina con Aníbal Ibarra, ¿no es cierto? Esto, te diría que sí, fue una cosa explosiva. También, como toda muerte, absolutamente inoportuna. Pero que pueda decidir una elección, sinceramente no creo. Sí consolida en su voto aquel que no iba a votar por Espinosa en este caso, ¿no es cierto? Hoy teníamos una discusión, un intercambio de ideas con Rosario respecto de cómo está jugando la oposición respecto a Alberto Fernández. Mi posición es que están siendo muy cautos. Yo no veo a nadie pidiendo que se lo tire por la ventana a Alberto Fernández, como por ejemplo el peronismo pidió por Fernando de la Rúa, o como la anticipación que se hizo de la entrega del poder de Raúl Alfonsín. ¿Qué ves ahí vos? ¿Qué información y opinión tenés? Mira, yo creo que en ese aspecto las equivocaciones de Alberto Fernández son muy favorables para la oposición. Cuando veas a tu adversario equivocarse, déjalo. Me parece inteligentísimo lo que hace la oposición de no avanzar sobre Alberto Fernández. Podrán criticarlo, ¿por qué? Pero la verdad, la oposición salta de alegría cada vez que se equivoca este muchacho. Y después, los otros son temas distintos. A De la Rúa no lo volteó el peronismo. De la Rúa fue traicionado por su propia fuerza. Ante todo, ¿no es cierto? Yo lo llamo el radical traicionable, era el perfecto traicionable de la Rúa.
no le achacaría yo al peronismo esa responsabilidad. Yo no lo vi muy sostenedor de la institucionalidad. No en aquel hubo, momento. hubo, si vos querés, todo un movimiento y demás, pero no fue un intento. El problema fundamental que tuvo ahí de la Rúa fue con su propio partido. Claramente, aparte de suma al gobierno y todo esto. Con su propio partido, pero viste que senadores de su propio partido, de una provincia del sur importante, le dijeron: lo que tenés que hacer es renunciar. Sí. Cuando perfectamente podía no renunciar. En ese caso te diría... ¿Cómo definís vos al peronismo? ¿Un recuerdo que trae votos? No, eso no es mío. Eso es de Julio Bárbaro. Él dice que es un recuerdo que trae votos. Un recuerdo que trae votos. No, porque el peronismo tiene esta... Yo creo que al peronismo le pasa lo peor que le puede pasar con lo que tiene que ver con su filosofía. El peronismo es la ideología del poder. Claro. El peronismo no puede admitir que se le diluya el poder. Claro. Esta cuestión, el peronismo no se va en helicóptero, es lo que moviliza. ¿O vos te crees que todos los sindicalistas que salen a apoyar a Alberto Fernández están enamorados? Creen que Alberto Fernández es, qué sé yo, el general, es una especie de iluminado? Es una decisión política. Por supuesto que los peronistas no se imaginan en un helicóptero, para nada. Porque es una ideología del poder y es el poder que signa las claves de la ideología. Cuando el poder signa las claves de la ideología, se utiliza la ideología que se necesita para conservar el poder. Casi te diría, este es un mensaje a la doctora. Si vos querés conservar el poder, y en virtud de la ideología del peronismo, tenés que hacer las cosas que hay que hacer. Está claro. Es verdad que el peronismo no se tolera en el helicóptero. Y es también verdad que cuando no gobierna, blande el helicóptero cada 5 minutos. No creas, es otro lugar común eso. No es así, no pasó eso. Alfonsín termina antes por una cuestión económica. Al peronismo se lo venció, y se lo venció bien, lo venció Alfonsín, y cuando tuvo problemas Alfonsín, por ejemplo, Semana Santa y demás, tuvo el peronismo al lado. Yo no soy acá el abogado defensor del peronismo, lo que me parece es que se le achacan excesivas culpas que se instalan con facilidad cuando son absolutamente rebatibles. Yo desde el otro digo que se lo disculpa tanto, digamos, me parece que el peronismo ha construido una dialéctica maravillosa en donde las internas son productivas y en enfrente son un disgusto, y los intentos de que no gobiernen los que no son peronistas son aspiración de poder, y en el resto son destituyentes. Yo creo que el peronismo es maravilloso. Yo la verdad que como no peronista admiro esta... Vos no sos peronista e impugnás permanentemente el peronismo. Sí. Cosa que me parece perfecto. En este marco de una oposición pilla que ve el error de Alberto y no mueve ni siquiera el dedo, ni la doctora Carrió se atreve a sobreactuar demasiado. Es que estamos en un juego de fracasos, hermano. Tenés razón. Digamos, acá hay una habitualidad del fracaso. El fracaso es casi, te diría, la norma. Que esto me parece que es lo terrible al margen de lo coyuntural. Fracasa esto y se recupera aquello que fracasó hasta hace poco. Hay una gran novedad política, me parece que es la más importante novedad política de estos últimos, te diría, del último año, que es la recomposición de la Unión Cívica Radical. La recomposición de la Unión Cívica Radical, que todavía no se analizó con mucha seriedad, que te digo que pueden modificar algunos aspectos, algunos valores de la actual política argentina. Porque hoy los radicales, yo utilicé una palabra, si vos querés, demasiado expresiva, los radicales están enviagrados. Sí, claro. Están fuertes, otra vez se consideran que están para buscar el poder. Y esto no les pasa desde la experiencia de 1999 con De la Rúa. Sí, claro. Después fueron De la Rúa con la izquierda, fueron con el kirchnerismo cuando fue en el 2007 con Cobos,
fueron después con el centro derecha siempre como complemento. Y hoy sienten que se recomponen. Y ahí te diría, al margen del peronismo tenés otro partido popular, histórico, con una gran raigambre política, que lo tenés recuperado, que hoy viene por todo. Vos hablaste de esta suerte de acuerdo, de pacto de no agresión. No, yo hablo de tregua. De tregua. Hablo de... Con una tregua, sinceramente, me conformo. ¿Hay información de voluntad de esta tregua? Mira, hay sensatez política. Digamos, yo no te puedo decir quién, una persona que vos le entrevistás a menudo, que es un alto referente de Juntos por el Cambio, me dijo, hoy en campaña electoral nunca nosotros podemos hablar de un acuerdo. Nuestro electorado no lo perdona eso. Nuestro electorado va directamente contra y está con mucha bronca. Pero pasada la elección, lo más sensato es blindar la gobernabilidad. Blindar la gobernabilidad les conviene a todos. ¿Queremos ir a un arreglo con el Fondo Monetario? Sí. Los primeros 2 o 3 años no vamos a pagar nada. Sí, mira, querido, a lo mejor sos vos el presidente en el 2023. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos ahora en algunas cosas, este es un juego. Porque hoy el gobierno no se puede hacer cargo de la factura. Y la oposición no puede desprenderse del hecho de haber generado esa factura. O por lo menos haber puesto el gancho en su momento. Entre el que no la puede pagar y el que la generó, si no se ponen de acuerdo, hermano, es una falta de inteligencia. Porque a lo mejor te toca a vos. Ahora, entonces, ¿cómo viene esto? Si en el 2023 el presidente es Rodríguez Larreta, Manes, Macri, Patricia Bullrich, cualquiera de los que esté ahí en ese lugar, y yo te voy a chicanear con temas del fondo y acusarte por no poder, digamos, acá tiene que haber, no te digo acuerdo, me parece demasiado, sí una tregua, la tregua de Mario Benedetti, claro. Una tregua que te da la vida por lo menos hasta marzo del 2023. 15 de marzo, si vos querés mismo, del 2023 nos salimos a masacrar, a descalificar, nos matamos todos. Pero me parece que se impone por una cuestión de razonabilidad. No es, si no, nos vamos a seguir tirando con muertos, con presos, con errores. Y hay una cultura, una habitualidad del fracaso, que es lo que tenemos que pulverizar. Bueno, nos queda un minuto. ¿Hay algo más que me olvidé de preguntarte que quieras decir? ¿Cómo te fue? ¿Qué viste después del episodio Perotti, difícil, seguridad y demás? ¿Qué viste en Santa Fe? En Santa Fe veo una provincia que está por estallar. Que está por estallar en materia de riqueza, de desarrollo, de imaginación y con todas las posibilidades que tiene la provincia. Tiene un tema endémico, atroz, que tampoco nos podemos achacar permanentemente la culpabilidad. Acá puede ser el tema de la inseguridad, digamos. Si la salvación estratégica de la Argentina es construir muchas cárceles, estamos yendo por el síntoma. Acá tenés que resolver el tema de la seguridad. Para resolver también el tema de seguridad, también tenés que tener un proyecto económico importante, porque yo no soy ese progresista que todo lo justifica por la desigualdad, pero tanta desigualdad, tamaña desigualdad tiene mucho que ver. Sí, claro. Vos imaginate que el billete hoy más alto de la Argentina equivale a 4 euros. Y en Europa tenés billetes de 500 euros. Comparativamente, si vos querés salir a jugar en el plano internacional, si vos querés que no todo aquel tipo que empieza a irle más o menos bien en la vida se quiera ir a Uruguay, muchos aburrirse, o que todos los chicos lo que vos tenés que decirle, tenés que irte por Ezeiza, tenés que construir un país acá.
para construir un país acá, me parece que si nos dejamos de tirar un poco con muertos, culpas, errores, no te pido mucho, una tregua, y yo te digo que Argentina puede estallar. Todo lo leen en Jorge Asís Digital, el portal de la política argentina más interesante para leer, y nos vemos el miércoles que viene, si a usted le parece. Mi amigo Rosarino, y piensa en la posibilidad de largarse políticamente de Santa Fe. Por el bien de la nación no existe ninguna posibilidad. Gracias de verdad. Pequeña pausa. Hablábamos de cambio de gabinete recién con Jorge Asís en La Nación. ¿En la provincia hay posibilidad de cambios? Bueno, hay posibilidad. ¿Tenés un caramelo? Sí, me lo diste vos. Claro. Hay posibilidad, Luis, porque está analizando Axel Kicillof, el gobernador, cambios en la provincia después de la elección. De hecho, él mismo lo blanqueó hoy. Le consultaron por Sergio Berni, y esto es lo más interesante. ¿Qué va a pasar con Sergio Berni después de la elección? ¿Qué va a pasar? ¿Vos qué crees? La verdad, yo creo que no va a pasar nada. Voy a sumarme a la teoría Yerdi. Estaba convencido que se iba, pero digo, lo entrevistamos el día de Ramos Mejía, después estuvo en TN, si no me equivoco, en Van der Koy, y que cuando vos amenazás, me parece que no pasa nada, ¿no? Agarrame porque lo mato. Claro, así. claro, tal cual. Bueno, viene amenazando hace mucho. Es cierto que hasta el momento el gobernador siempre había ratificado su continuidad, y hoy dejó, o abrió un paréntesis ahí, lo defendió, dijo, estamos conformes con la gestión, fue una etapa complicada, pero dijo, y después de las elecciones tendremos que ver en términos del gobierno. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, mucho no se entendió, lo que sí se entendió es que hubo un cambio. Axel Kicillof, que venía diciendo, venía elogiando a Sergio Berni, venía destacando la gestión de seguridad, por primera vez dejó en duda la continuidad. Por lo que dice solamente Berni, bueno, no solamente por lo que viene diciendo Sergio Berni, sino también por lo complicado que está internamente Berni en el gabinete. No solo con Alberto Fernández, no solo con Máximo Kirchner, también con el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Mucha tensión hay ahí, más allá de que se mostraron en los últimos tiempos muy cercanos. ¿Por qué el factor Cristina? Sí. Bueno, porque Axel Kicillof no va a poder determinar la salida de Berni sin el ok de Cristina. Si Cristina no lo avala, no lo va a poder determinar. Hay tensión entre Berni y Cristina. En los últimos tiempos se tensó bastante. Berni admitió algún tipo de discusión que no llegó a mayores, pero sí que hubo mucha tensión. Y esto cuando se decide después de la elección. Kicillof está analizando medidas, no solamente medidas económicas, medidas, proyectos de ley para enviar a la legislatura después de la elección, sino también eventuales cambios en el gabinete. Ya hubo una etapa de cambios, puede venir otra etapa después de la elección. Bien, decíamos recién también que va a haber conducción colegiada nuevamente en la CGT. ¿Hacia dónde va la nueva CGT? Bueno, Rosario? a ver, primero, se está discutiendo hasta último momento si es un triunvirato, si es un cuarteto el que va a conducir la CGT. Parece que finalmente va a ser un triunvirato. Héctor Daer va a seguir al frente de la CGT. Acuña se mete ahí en la pelea con Antonio Caló. En un momento se pensó, y hasta ayer el kirchnerismo peleaba porque Antonio Caló se quede con uno de los lugares. Parece que finalmente Carlos Acuña se va a quedar e ingresa Pablo Moyano a esta CGT colegiada. ¿Hacia dónde va? Justamente si se corre finalmente, lo que se confirma mañana, la figura de Caló, lo que va a quedar demostrado es que va hacia un albertismo más que hacia un kirchnerismo esta conducción. Recordemos que también estuvo con Alberto Fernández ayer, Héctor Daer y la CGT dándole apoyo al gobierno. Incluso mañana, a 3 días de las elecciones, van a brindar también el apoyo al gobierno. Es una CGT que se está acercando a Alberto Fernández, que prefiere un Alberto Fernández moderado que a un kirchnerismo, por lo cual me parece que hacia eso se van a acomodar esta nueva conducción. Resta definir los lugares de las mujeres. Hay mucha discusión porque se van a avanzar en secretarías, se van a aumentar las secretarías, pero dicen van a ser colegiadas por 2 personas y van a decir, ojo, porque la primera en realidad debería ser la conducción de la mujer. No nos pongan 40 secretarías que sean comandadas por hombres y a nosotros nos den el segundo lugar, sí o sí por obligación. Y resta definir, que me parece que lo va a terminar definiendo esta nueva asunción, qué pasa con los movimientos sociales, si finalmente se unen o no se unen a la CGT. Pequeña y última pausa y hablamos de Lara San Juan, la causa que lo hizo declarar indagatoria a Mauricio Macri tras la pausa. ¿Qué pasó con la causa de Lara San Juan, Martín?
Empezaron a declarar los testigos que la semana pasada propuso la defensa de Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, cuando fue indagado. Dos exfuncionarios muy importantes declararon hoy. Uno, Oscar Aguad, ex ministro de Defensa de la Nación. Era el ministro de Defensa cuando desapareció el Ara San Juan, una de las personas que estuvo al frente de toda esta situación. Y Fernando de Andrés, ex secretario general de la presidencia durante el gobierno de Macri. ¿Qué fue lo que dijeron? Los dos desconocieron cualquier tipo de espionaje a familiares de víctimas de los submarinistas. Inclusive Fernando de Andrés dijo que la Casa Militar, un organismo de quien dependía de él, no hacía tareas de inteligencia, no tenía nada que ver con esto. Ahora Aguad planteó la siguiente cuestión. Aguad dijo que previo a que Macri se reuniera con los familiares, él había tenido reuniones también con ellos respecto de la búsqueda, respecto de cómo era la situación, de lo que había pasado con el submarino, de cómo se estaba llevando adelante esta búsqueda y que de esas reuniones él tomó muchos apuntes y que parte de estos apuntes se los transmitió a Mauricio Macri. Inclusive él hoy presentó 2 escritos sobre estos apuntes. ¿Con qué tiene que ver un poco con todo esto? Macri está acusado de haber ordenado el espionaje a los familiares de los submarinistas y después de haber utilizado la información que ese espionaje ilegal produjo en las reuniones que tuvo los submarinistas. Lo que muchos acá plantean es que con esto que hizo Aguad es de alguna forma reemplazar ese espionaje con esos apuntes que tomó Aguad, de una forma de ayudarlo, de que Macri sabía lo que pensaban los familiares submarinistas porque el propio Aguad se lo había transmitido en esas reuniones que mantuvieron. De hecho, no hay que descartar que las querellas de la causa que representan a los familiares pidan alguna suerte de peritaje sobre eso que planteó, sobre esos escritos que llevó Aguad, para saber si fehacientemente se corresponden con el momento en el que tuvieron estas reuniones, que fue en el 2018 cuando desapareció el submarino. Mañana van a seguir las declaraciones de más testigos, de más exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, y el viernes va a ser un día muy importante porque el viernes al mediodía la Cámara Federal de Mar del Plata va a hacer una audiencia con la defensa de Macri por el pedido de apartamiento que hicieron del juez Martín Bava, juez recusado, es el juez que tiene la causa, para resolver si el tribunal lo aparta o no. Lo que también ocurrió esta semana es que finalmente la especulación de si Macri iba a ser procesado o no iba a ser procesado antes de las elecciones, ya miércoles podemos decir no solo que no fue procesado, sino que no va a ser procesado porque restan estos testigos que contamos, que faltan declarar para así ya después, cuando termine toda la ronda, el juez resolver si procesa o no a Macri en la causa, lo que ya va a ser después de las elecciones del domingo. Bueno, recordemos esta foto que fue una de las que trajo Martín Angulo en anticipo exclusivo para 24. Eran las fotos tomadas por el espía mostrando a esta mujer, que es una simple familiar, o esta manifestación en Mar del Plata, ¿no es cierto? Exactamente, son las fotos y los partes que mostramos que forman parte de la causa judicial que tramita en la justicia de Dolores y que demuestra, primero, que efectivamente espionaje ilegal hubo, después habrá que determinar si Macri sabía o no de lo que estaba ocurriendo. Muchísimas gracias, han estado muy bien las Vos mejor. Vos mejor. Sí, muy bien, es lo que corresponde. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.